buenas amigos de Ready para Exportar. Tenemos mucho tiempo hablando de la necesidad de que el país tuviera un plan nacional de promoción de exportaciones y desarrollo de exportaciones y realmente ya el país lo tiene y nos hemos acercado hasta Pro Dominicana para hablar con Vladimir Pimentel, asesor, experto en comercio internacional y coordinador del plan de fomento de las exportaciones. Bienvenido, Vladimir. Bueno, muchas gracias, Tayana. Como siempre, un placer compartir contigo. Gracias por la invitación a tu programa y estamos ready para conversar sobre exportación. Cuéntanos qué es el Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones y qué implica tener un plan de fomento de las exportaciones. Mira, lo primero es que esto es un instrumento de política pública que es un mandato, digamos, de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de nuestro país que indica que deben existir planes sectoriales, plan del sector industrial, del sector exportador, como es este caso, y te contaré la historia en todo el proceso del diálogo, pero hace ya algunos años se empezó a gestar, a diseñar, a diagnosticar el sector exportador, y se llegó a la concesión de este instrumento que integra cerca de 300 medidas de política, que como yo lo defino, es un instrumento que busca integrar, que busca generar sinergias en el sector exportador y que en buena medida busca alinear las instituciones, tanto del sector público como del sector privado, que apoyamos al fomento de las exportaciones. Siempre me gusta destacar y reflejar que aunque estamos como coordinadores del plan, desde Pro Dominicana y representando Pro Dominicana, este es un plan en el cual están involucradas más de 60 instituciones, de las cuales hay un comité interinstitucional que me gusta siempre destacarlos, que venimos reuniéndonos todos los meses desde que se lanzó el plan el 4 de noviembre, donde hacemos revisión de la implementación, hacemos revisión de las medidas, inclusive se plantean dificultades. Hemos compartido, por ejemplo, con técnicos de Perú, que sabes muy bien que Perú ya lleva una experiencia interesante, ya con su segundo plan de fomento a las exportaciones, compartiendo con ellos buenas prácticas. Este grupo, bueno, tiene ese compromiso, esa responsabilidad de lograr que estas medidas pues lleguen a cumplirse en ese horizonte que también hay que destacar, que es de 10 años. El plan es desde el 2020 hasta el 2030, es como está concebido. Hay un mal que yo creo que tenemos en general en el país y eso muchas veces nos lo preguntan porque piensan que todo tiene que ser para allá y que tal vez una institución, en este caso, por ejemplo, Pro Dominicana, que es el Centro de Promoción de Exportaciones, debería tener como la solución a todo. Y realmente así no es que funciona. Entonces, cuéntanos cuáles son esos ejes del plan y cómo está previsto que funcione un plan de fomento a las exportaciones. Mira, yo lo que te puedo decir primero, y yo creo que en eso hay que ser bien sinceros y bien objetivos, es un reto mayúsculo que nosotros tenemos como país con la implementación de este plan, un reto por las necesidades históricas acumuladas que tiene el sector exportador, por las expectativas que se han generado con el plan, por un lado, pero sobre todo porque lograr esa articulación de todos esos elementos, como tú bien dices, es bien complejo en un sector que tradicionalmente lo definen organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, UNCTAD, ha reportado diferentes trabajos del solapamiento entre instituciones, funciones que chocan una con otra, y bueno, y son cuestiones que no solamente en el sector exportador, se dan en otros sectores, pero yo creo que realmente nuestro plan es ambicioso y esos 5 pilares en los que se divide el plan, que hay uno que tiene que ver con toda la parte de, vamos a resumir, aumento de las exportaciones, hay otro que tiene que ver con toda la parte de logística y mejoramiento en los trámites, todo lo que tiene que ver con diversificación de la oferta exportable, que ahí entran mucho encadenamientos productivos, las MIPYMES, que como sabes es un tema clave, fundamental, si hablamos de mejora de las exportaciones en la República Dominicana. Hay otro eje que es todo lo que tiene que ver con la inversión para lograr esas exportaciones, que implica tanto recursos nacionales, como inversión extranjera directa. O sea,
para hablar de un fomento tiene que llegar a nuestro sector los recursos y los fondos para que esas medidas se implementen, lo cual es fundamental. Y hay un quinto pilar que para mí es sin duda el más importante, sobre todo pensando en que estos no son temas inmediatos, que no son temas para allá, que es el tema de la cultura exportadora, que va más allá, y tú eres una abanderada de estos temas, y este programa es parte de ese empuje, de esa colaboración, de esa contribución, de nosotros poder generar más que entrenamiento, más que capacitación, más que talleres, generar esa cultura, esa mística, que haya un sentir, que haya un entendimiento, que haya una apropiación, no solamente de los exportadores, sino de los diferentes profesionales, de los estudiantes, de emprendedores que piensen en emprendimiento internacional, que miremos las exportaciones o los negocios internacionales para tratar de abarcar más temas de negocios y que pensemos en esto. Y nosotros, esto yo lo digo mucho y es algo que es muy sabido, somos una economía pequeña, que tenemos limitaciones de territorio, de poder adquisitivo, y para dar el salto como economía tenemos que obligatoriamente llegar a otros mercados, lograr posicionar nuestros productos, y eso requiere toda una cultura. Debo añadir a eso que realmente uno de los desafíos que hemos tenido en ese comité ha sido el tema de la priorización de las medidas. ¿Por qué digo un reto? Porque en esto hay actores múltiples y todos entendemos que las medidas o los temas de mi sector, de mi área, son siempre los más importantes. Y se comete el error de entender que porque se prioriza, quiere decir que estamos dejando u olvidando a lo que no se priorizó. Y bueno, esto no funciona así. ¿Qué hemos hecho en este sentido? Hemos buscado el involucramiento aún más de presidencia, y tenemos que ahora vamos a cerrar el año con la integración del plan y ciertos hitos a las metas del presidente, a las metas presidenciales, y eso, como sabes, en Dominicana va a mover bastante a que eso se le preste mayor atención y que enfoquemos más los temas. Y el último punto en cuanto a eso es con el MEPIP. Hemos logrado también que iniciativas en el plan formen parte de lo que son los proyectos protegidos. O sea, que son los proyectos importantes, que los presupuestos que sean asignados a esos proyectos no se le va a poder poner la mano o no se va a poder utilizar para mover a ninguna otra partida. Y eso entiendo que es un logro importante y que nos va a seguir poniendo esa priorización. Cuando hablas de cultura exportadora, tenía la pregunta del involucramiento del sector privado, porque también otro tema y tal vez otro mal de fondo que a veces tenemos como país es que pensamos que el gobierno tiene que tener la solución de todo y eso no es así. ¿Cómo está previsto que participe, que se involucren las entidades del sector privado y los mismos exportadores? Mira, te puedo mencionar, digamos, varios casos, varias medidas o iniciativas específicas. Hay una que tiene que ver con el sistema educativo y hay un mandato que tiene que ver con la creación de un sistema de formación, un sistema nacional de formación en comercio exterior, que está involucrado como coordinadores el INESDIC, que es el Instituto de Educación Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ProDominicana, que tenemos nuestra área de capacitación y tenemos esfuerzo en ese sentido, junto con Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esto es un proyecto que todavía no ha iniciado, todavía ambas instituciones están haciendo el diseño, la definición, pero la idea es que esto sea trabajado a nivel de todas las universidades. Hay acercamiento con diferentes universidades de manera puntual, por ejemplo, con INTEC, ProDominicana va a firmar un acuerdo próximamente, el Ministerio de Industria y Comercio también tiene acuerdos con INTEC, la UAS ha tenido acercamiento también con nosotros. Hay todo un proceso a nivel universitario, a nivel privado, pero lo que nosotros entendemos desde la coordinación del plan es que ese sistema o esa articulación es lo que le va a dar el valor, porque tenemos formación, tenemos entrenamiento, pero hasta que no se articule a nivel nacional y que haya un alineamiento entre las necesidades, esa ruta exportadora de la que se habla
en muchos países, que nosotros la tenemos también como referencia, de qué necesita el exportador, es lo que va a definir en qué lo vamos a formar. Nosotros tenemos la ventaja de que el Comité Interinstitucional está conformado por las entidades que forman el Consejo Directivo de ProDominicana, que es lo que es ProDominicana, la esencia institucional, y allí están ADOEXPO, está la Asociación Dominicana de Exportadores, por si alguno de los televidentes no conoce las siglas, CODOPYME, que trabajan con las MIPYMES, la Asociación de Inversionistas, ADOZONA, entre otras entidades, y la Junta Agroempresarial Dominicana. Yo creo que una de las ventajas que hay es que estas instituciones tienen iniciativas, también tienen acciones que apuntan a la cultura exportadora, y cabe destacar que ADOEXPO hace unos años viene promoviendo, incentivando, y me atrevería a decir que son de los principales promotores de la cultura exportadora en nuestro país. Pero creo que el lograr esa articulación y que haya un eje país, un eje como está previsto ese sistema, es lo que nos va a dar a nosotros ese valor a nivel de formación y educación. El tema cultural es algo de más mediano plazo, realmente, y yo creo que es un tema de apropiación de todos los actores, de que cuando hablamos de emprendimiento, como yo decía, cuando en las universidades se trabaja el tema de emprendimiento, cuando hayan eventos de la República Dominicana a nivel internacional, a nivel local, todo esto de marca país que se viene trabajando, que todavía falta mucho por hacer. Todas esas acciones son los que van a ir fortaleciendo la cultura exportadora. Yo siempre digo que esto que no hay una receta. Yo creo mucho en los esfuerzos conjuntos y que tratemos de buscar una lógica en base a las necesidades que tiene el sector exportador. Y todo eso, porque además todo eso sucede en un contexto internacional que cambia constantemente. Lo que pensábamos antes de marzo del 2020 y lo que estamos pensando ahora es diferente, pero además pocos se atreven a hacer las predicciones que vamos a tener que hacer para esta fecha, que en el 2022 todavía no tenemos los elementos para poder predecirlo. Claro, no, totalmente. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos nosotros en los temas de internacionalización. Los retos son retos mayúsculos, especialmente el tema logístico. Dominicana ha mostrado durante la pandemia, y eso lo demuestran los números, las cifras y los resultados en la economía. Según el Banco Central, creceremos este año más de un 11%. Cuando uno lo ve y se compara con otros países de la región, eso es algo muy bueno. No obstante, ni los organismos internacionales se atreven a hacer proyecciones de comportamiento de la economía. Pero yo entiendo, y esto no quiero que se sienta que hay un sesgo por uno estar ahora trabajando para el sector público, trabajando como servidor público, pero hay muchas iniciativas desde el gobierno, digamos, muy concretas y muy puntuales, que entiendo que a partir del próximo año van a empezar a generar resultados. Y algo muy importante es que el sector privado, que es quien hace negocios, nosotros desde el Estado somos facilitadores, apoyamos, incentivamos, pero el sector privado está realmente empeñado y atento a lo que está pasando a nivel internacional, y muestra de eso es el sector logístico dominicano, que han dado muestra sin lugar a dudas de que es un sector que tiene capacidad de dar respuesta a cualquier situación. Y destacar la noticia reciente de esta semana que termina, de la empresa Goodyear, que va a estar estableciéndose en República Dominicana, de las gomas estas que van a estar estableciéndose en centro logístico, según anunció la Dirección General de Aduanas. Esos son señales buenas, esos son buenos mensajes de que en República Dominicana están las oportunidades. Sí, también es ver cómo todo eso suma, que creo que es una de las de lo importante de tener un plan, que es que hay iniciativas que por sí solas no tienen todo el impacto que podrían tener, pero que cuando tú las sumas a otras iniciativas es que logramos el impacto que estamos buscando. Claro, y eso también es parte yo diría, de lo que desde las instituciones públicas debemos seguir impulsando.
un esfuerzo que realiza Pro Dominicana es altamente probable que deba ser, por ejemplo, impulsado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como es un plan de fomento a las exportaciones, porque y hemos recibido el apoyo, ¿verdad? Hay que decirlo, la colaboración para que esto sea integrado en los planes operativos, en los planes estratégicos de las diferentes instituciones, y que, como tú bien dices, que hay una mirada integral. Yo cuando me reúno con las instituciones y vamos del comité a hacer los esfuerzos de revisión, de socialización, de evaluar cómo vamos, una de las cosas que le decimos a las instituciones, miren, lo más importante acá es que si esa medida es una necesidad, lo importante es que se realice, que lo realice la entidad competente y que si hay algún involucramiento o algún elemento que debe complementar, que sea requerido a la entidad del lugar. Y hay algo jocoso que yo me permito compartir contigo, Tayana. Ya el plan se ha convertido en una especie de Biblia. ¿Por qué? Hay una actividad, hay alguna iniciativa de cualquier institución y tú vas al plan y es un elemento que está concebido de alguna forma. Entonces yo creo que si miramos este instrumento y tratamos de seguir empujando de manera integrada, de manera conjunta, hacia el logro y la consecución de este instrumento, nosotros vamos a avanzar en el sector exportador, porque ya lo decía nuestra colega Elizabeth Mena, la presidenta de ADOESPO, cuando inició el actual gobierno, que querían en 100 días el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. Entonces el plan está y nosotros aspiramos a que el sector privado siga apoyando, se siga involucrando y que siga poniendo presión de la buena para que el plan no se quede en un papel o no se quede en una página web, como dice doña Viviana, la directora de Pro Dominicana. Y eso es un poco el reto que tenemos ahí. Decías en el segmento anterior de que el plan se ha convertido como la Biblia, y yo creo que es un clave en el sentido de que tenemos tiene que ser un instrumento vivo, tiene que ser un referente y un instrumento vivo. Recuerdo siempre una empresa que visité hace unos años en una de las islas del Caribe que tenía su plan de exportación de negocio. Y ¿dónde está su plan? En el banco. Entonces realmente si lo tenemos como engavetado no sirve. ¿Cómo los exportadores, como otras instituciones que tal vez no son las que mencionaste, el sector privado, que quieran incidir, que quieran ser parte de la implementación de ese plan, cómo interactúan o cómo se integran? ¿Cuáles son esos espacios? Mira, lo primero es que como instrumento de política, el plan está muy enfocado en la oferta del servicio y en la mejora de la infraestructura institucional y de servicios para el apoyo a los exportadores, para ponerlo, creo que es la forma más adecuada de definirlo. Y vía muchas de las medidas puntuales, y eso se lo decimos a los exportadores, miren el plan, revísenlo, verifiquen, y lo hemos visto con ADOESPO, con la Junta Agroempresarial. De esto, díganos qué es prioritario, qué es lo que ustedes más necesitan en este momento, sobre todo en medio de un año post pandemia, que es lo que hemos estado viviendo, ¿no? Díganos cuáles son las necesidades prioritarias de lo que está concebido en el plan para poder enfocarnos en estos temas. A nivel institucional, te decía al inicio que hay más de 60 instituciones, que es uno de los retos de implementar, de dar seguimiento, pero el mayor foco de medidas a nivel funcional están en un grupo de 10 entidades. Eso es más del 70% de las acciones. Yo creo, y no quiero sonar que le estoy haciendo un llamado de atención al sector exportador, pero creo que el sector exportador, y me refiero a empresas de manera individual, tienen que ser más proactivos con el plan. Me refiero a esto es algo histórico, primera vez que República Dominicana tiene un plan de este tipo, de esta forma, que se viene implementando, que se viene dando seguimiento. Yo te puedo decir que a esta fecha, al cierre de noviembre, de todas las medidas y las tareas que se han definido, porque el plan tiene un grupo de medidas, pero hay algunas que ya tienen tareas puntuales, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, quiénes van a participar. Hay un 15% que ya está ejecutado,
que ya está logrado, ya no te podemos hablar con números. Tenemos una herramienta en la que se monitorea, se registra, además de ese 15, hay cerca de un 35% de tareas específicas que están en implementación. O sea, quiere decir que cerca de un 50% de lo que hemos concebido, que se ha planificado, que se ha detallado, está en ejecución, se está trabajando. ¿Y por qué digo que el exportador debe estar más proactivo en esto y más atento? Porque hay medidas que vienen por ahí, que se van a cumplir, o que van a ejecutar, si deben estar atentos a lo que se va a lograr con eso. Por ejemplo, ProDominicana ayer publicó el decálogo del exportador. Y lo pueden ver en una red social, lo pueden ver en una página web. Pero ¿qué es el decálogo? El decálogo, detrás de eso hay una concepción de fondo de cuáles son los factores, los elementos que el exportador, desde la cultura exportadora, debe de cumplir o debe lograr, o cuáles son los pasos para ser un exportador exitoso. Entonces, eso es una herramienta que el exportador debe apropiarse y debe utilizar. Cuando hay una premiación al exportador que facilita un organismo, una entidad como la Unión Europea, eso debe ser motivación para los exportadores del próximo año. Yo quiero ser quien recibe ese premio. Cuando el Ministerio de Industria y Comercio premia a emprendedores, por ejemplo. O sea, yo creo que ahí hay un poco de proactividad. No estoy diciendo, no quiero que se malinterprete, que no están trabajando, porque sí, los exportadores son bastante dinámicos, pero creo que de cara al plan deberían de exigirnos un poquito más y de estar más de cerca con esos resultados y esa implementación, indistintamente de que les va a llegar el beneficio por los servicios y por la infraestructura institucional. Porque además el plan está online, lo pueden claro, el consultar. Plan, sí, está online, y gracias por ese punto, está disponible en la web, lo googlean, Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, pueden ver todas las medidas, pueden ver algo importante, es el diagnóstico básico que deriva del levantamiento de información, de cuál era la situación del sector exportador para tomar estas decisiones. Y creo que dijiste algo muy importante, y es de que es un plan vivo. Los planes son flexibles. Hoy en día la planificación, sea pública o sea privada a nivel estratégico, es flexible. Lo que tenemos es que seguir adaptando y mejorando. Habían unas preocupaciones que se externaban en el comité y en los trabajos de revisión del plan y de implementación, y era que vamos lento, decían algunos compañeros, vamos lento, ese plan no hemos implementado nada. Yo les decía, señores, nosotros vamos al 100%. Y me dijeron, ¿cómo? Yo les digo, sí, antes no teníamos plan, antes estábamos en cero, antes no teníamos un referente. El plan tiene oportunidades de mejora totalmente, claro que sí. Y visto eso, uno de los elementos que nos hemos planteado en el comité es que el plan debe ser revisado en sus primeros 5 años, porque en 10 años las cosas cambian mucho. Tenemos que ver cuáles son, no quiere decir que no vamos a ir revisando, pero en 5 años, hay que hacer una revisión profunda del plan, hay que hacer una actualización de ese plan para ajustarnos a los tiempos, y más como tú decías al inicio, Tayana, de cómo está la dinámica internacional y cómo está este mundo tan cambiante por la pandemia, y que va a seguir siendo así por mucho tiempo. Y si yo voy a la página ProDominicana, leo el plan, pienso que tal vez algunos de mis problemas como exportador no están reflejados ahí. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo interactúo? ¿Qué puedo hacer? Mira, yo creo que ahí yo tengo que decir y destacar que la mejor vía para un exportador, en ese caso, para temas puntuales y concretos, es vía los servicios institucionales, acercarse al equipo de exportación, al equipo, en este caso al equipo PYME, si son PYME, para que le den el acompañamiento y le den el servicio. Nosotros somos una agencia de servicios y como tal, eso es lo que ofrecemos. Ofrecemos una batería de servicios para el exportador en base a las necesidades que tiene. Increíblemente, las necesidades de los exportadores son tan variadas, desde algo como la identificación de comprador, quiere decir que ya está ready para exportar, o es una empresa que tiene alguna dificultad de certificaciones que necesita, o tiene procesos productivos limitados, o simplemente es una idea de exportación que tiene, o le llegó un comprador y no sabe cómo atenderlo, o quiere
alguna formación en algún tema de financiamiento del comercio internacional o de cualquier otro tipo de capacitación. Ahí normalmente son servicios muy puntuales que está buscando el exportador y nosotros no los referimos al plan, sino a la oferta, al catálogo de servicios de la institución. No obstante, lo que sí el plan refleja es que esos servicios tienen que ser mejorados, digitalizados, por ejemplo, de que no tenga que venir aquí a la oficina de Santo Domingo una persona que está en Santiago, que por cierto tenemos una oficina en Santiago, está en Montecristi, está en Dajabón, o está en Asua o Barahona. O sea, hay procesos que están en el plan concebido a los cuales hay que darle la atención para la mejora de los servicios de nuestras instituciones. Otro ejemplo, ProDominicana esta semana hizo una divulgación interna entre el equipo de la implementación del CRM. Finalmente, tenemos un CRM que de verdad, y eso lo podremos ver quizás en otra ocasión, pero bastante funcional, y el que la institución tenga ese instrumento es una garantía de continuidad del servicio, de seguimiento, de monitoreo, de calidad. Es precisamente un mandato del plan de que las instituciones mejoren sus plataformas de tecnología de información y comunicación. Bueno, lamentablemente, Vladimir, se nos acaba el tiempo, pero ya ustedes saben que pueden tocar las puertas de ProDominicana, leerse el plan y luego entonces decirle, en el eje tal, el punto tal, esta es mi contribución para el plan. Así que muchísimas gracias, Vladimir. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.